Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, y continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia de Silvia y María, que nos acompañan el día de hoy en su segmento Buscando un Cambio. Así que les damos la bienvenida. Silvia, María, ¿cómo están hoy? Hola, buenos días a toda la audiencia de Radio Busco en Ti. Un privilegio enorme estar con todos ustedes una vez más. Somos parte de Psicología Cristiana y hoy no me acompaña Yoli, pero me acompaña la licenciada María Noval. Ella es psicóloga y escritora. Así que bueno, bienvenida María, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Silvia y muchos saludos a la audiencia. Esperemos que se queden para escuchar este programa que es súper interesante. Y bueno, estoy muy agradecida por esta invitación y bueno, vamos a ver de qué se trata todo este tema tan interesante que vamos a plantear. Perfecto, gracias por estar con nosotros, Mari. Bueno, hoy una vez más vamos a tratar una historia real, una historia de consultorio, que trata de la historia de María José. María José es una mujer de 40 años que comenzó a tratarse, a unirse, se unió a un grupo de autoayuda que justamente trataba el tema de las depresiones. María José tenía 40 años y decía que hacía 20 años que sufría depresiones severas. La primera sesión, el primer día del grupo de autoayuda, se sentía como un bicho raro, ¿no? Como que no podía creer dónde estaba y le costaba mucho adaptarse a la situación. No es nada fácil empezar en un grupo de autoayuda. Contó que había ido muchas veces al psiquiatra y que cada tanto ella se automedicaba, cada vez que lo necesitaba, que consideraba que era necesario. Cuenta que tiene 2 hijos, que a veces les cuesta controlar, y que está casada, tiene su esposo, y que ella siente que lo engaña porque hace mucho tiempo que no mantienen relaciones sexuales. El grupo quería ayudarla, ¿no? Entre todos querían escucharla y ayudarla, pero a ella le costaba muchísimo contar su experiencia, su historia en público, y sabemos que no es nada fácil. Debido a su gran necesidad, de a poquito empezó a abrirse y empezó a contar lo que le pasaba. A ver, Mari, ¿qué opinas hasta ahora? No sé si trabajaste alguna vez en un grupo de autoayuda. Yo trabajé unos años y era una tarea difícil. Sí, he trabajado en grupos de autoayuda y realmente, bueno, hay diversas patologías que a veces se dan en estos grupos, pero principalmente el grupo de depresión o algún tipo relacionado con esta patología es bastante difícil y realmente se hace dificultoso poder animar siempre a estas personas, que ellas se animen a participar. Por lo general están inhibidas, están muy tristes. Entonces, el caso que vos contás de María José es un caso puntual en el que se tomó una estrategia como para ayudarla a que no se sintiera tan inhibida en el grupo, porque generalmente son personas que no quieren participar o van y están en una actitud totalmente pasivas como es este padecimiento. Sí, correcto, por supuesto. Sí, ella estaba en una situación, ¿no?, difícil porque, bueno, le costaba abrirse, le costaba abrir su corazón. No es nada fácil contar su historia adelante de mucha gente que uno no conoce. Después, en el transcurrir de las sesiones, seguramente ella de a poco fue pudiendo contar un poco más. Y viendo esta situación, la coordinadora, la psicóloga coordinadora, tomó otra opción, que era citar a María José. La citó durante 2 meses, 1 hora antes de cada sesión de autoayuda, para poder profundizar un poco más en su vida.
ya que a ella le costaba muchísimo poder contar lo que le pasaba, ¿no? Insisto, no es fácil porque hay distintos puntos de vista, distintas problemáticas y distintos grados de depresión, ¿no? Hay desde leves a severas, entonces como que no es tan sencillo empezar a contar lo suyo y exponerlo, ¿no? A gente que uno no conoce. Resulta ser que, bueno, la coordinadora la empezó a citar una vez por semana, una hora antes de cada sesión, para saber especialmente de qué se trataba este tema. Y más porque a ella le costaba tanto, como dice María, ella estaba inhibida en poder contar qué es lo que le pasaba. Y descubrió un actor muy importante en su vida, ¿no? Recordemos que ella menciona que hacía 20 años que estaba con depresión. Muchísimo, muchísimo. Imaginemos cómo cambia la vida de una persona deprimida en un hogar. Es una persona una situación muy difícil de sobrellevar. No es nada fácil. No sé qué opinas, Mari. Sí, por lo general la persona que está depresiva no solamente está afectada a ella, sino que afecta a todo su entorno, porque no hay nada que la ayude a salir de esa situación. Y muchas veces la gente quiere colaborar diciendo, bueno, no es para tanto, no estés triste, confía en Dios, pedile ayuda, ora más, en fin. Tratando de animar, pero la persona no puede porque en realidad la depresión es una enfermedad. Entonces, si no es tratada, como decías, hay diferentes grados, ¿no? Quizá más adelante podemos hablar de esto, pero es una enfermedad, partamos de ese hecho. Todos podemos estar tristes, tener un día malo, pero cuando ya es una situación que afecta al entorno familiar, en realidad no se va con los mejores deseos ni palabras de ánimo. Y sí, es una enfermedad que afecta a la persona y también a las relaciones. Totalmente, totalmente. A las relaciones también. Y es muy difícil convivir con una persona depresiva. Es muy difícil. Em, pero bueno, tenemos solución, hay solución. La historia sigue, ¿no? Y resulta ser que dijimos que empezó María José a reunirse con la coordinadora una vez por semana, una hora antes de cada sesión, y lo que encontró la psicóloga fue que había un actor muy importante en su vida, que era su madre. Resulta ser que su madre falleció hacía justamente 20 años. Entonces lo primero que uno cree o piensa es decir, bueno, seguramente tiene un duelo no elaborado, ¿no? Porque bueno, su madre falleció justamente y justo están 20 años, pero resulta ser que se suma un ingrediente más a esta situación. Es que no solo que su madre muere un poco antes de ella dar a luz a su primer hija, sino que, bueno, se suma que da a luz y ella tenía un esposo que estaba ausente. Ella, su vida era su madre, fallecida ahora, y su esposo, que era un esposo que estaba ausente. Entonces, ante esta situación difícil de tener un bebé, de estar débil físicamente y emocionalmente, ella como que ante estas dos situaciones se deja caer, ¿no? Se deja caer como en un barranco y empieza a caer anímicamente porque no tenía los elementos suficientes para hacer frente a esta situación tan difícil. Y es ahí que a partir de ahí ella cae en depresión, porque justamente tenía una debilidad psicológica y física, ¿no? Ante este evento tan hermoso que es el tener un hijo, bueno, ella estaba duelando, una madre fuerte, una madre apremiante, y estaba ante la situación de un esposo ausente, que no estaba, más en el momento que ella más lo necesitaba. Y es ahí que ella empezó esta depresión tan profunda que le duró tantos, tantos años. ¿Qué podrías agregar, Mari? Eh, bueno, que sí, realmente casi siempre las personas con depresión se sitúan en el pasado o tuvieron un episodio en el pasado no resuelto. Y a veces hay que tener bastante
sutileza como para ir descubriendo, ¿no? Como en este caso vos contás, la psicóloga tuvo esa sabiduría de ir teniendo ese tiempo para que ella pudiera contar y recordar tal vez este episodio que tan olvidado, ¿no? Porque ella no le podía encontrar una relación en el presente, pero casi siempre hay episodios que han sido silenciados, que no se han podido hablar, no se han llorado, como en este caso, no se han podido resolver en el pasado, y esto, bueno, agrava la situación, que ya tal vez hubo algún desencadenante actual, que a veces sucede también, pero casi siempre nos tenemos que remitir hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. La historia sigue y cuenta que, bueno, después de un año de tratamiento, un año de trabajar en el grupo de autoayuda, María José empieza a mejorar, ¿no? Hubo cambios notables en su ánimo, en su salud, en todo lo que se refiere a ella. Ella empezó a cambiar muchísimo, empezó a valorarse, empezó a aprender a manejar sus emociones y dijo que como que puso su casa en orden, ¿no? Empezaron a haber cambios en su hogar también. Sus hijas, que habían crecido ya, empezaron a independizarse, no la necesitaban tanto. Y bueno, fue todo como que armonizándose de cierta forma para que ella, no solo su estado de ánimo, sino todo lo que tenía que ver con su casa y poner en orden un montón de cuestiones, hizo que este combo que ella pudiera mejorar y restablecerse bastante. Eh, luego de cada sesión, luego de cada sesión de autoayuda, la psicóloga cuenta que se juntaban a orar, ¿no? Que oraban y daban gracias a Dios. Cuán importante es el área espiritual también, que después lo vamos a tocar un poquito, ¿no? Pero cada finalización, cada final de sesión era con la oración, ¿no? Agradeciendo, pidiendo ayuda, pidiendo sanidad física y emocional. Y bueno, y esto es un ingrediente muy importante, especialmente para todos los hijos de Dios. Sabemos que no hay un solo tipo de depresión, ¿no? Hay varios tipos de depresiones y hay varios grados de depresión. Como dijo María al principio, muchas veces sentimos que estamos tristes, ¿no? Y que tenemos un mal día y que no tenemos ánimo de nada, como que estamos aburridos y la tristeza nos invade. Otras veces sentimos que queremos estar tirados en la cama, nos levantamos un domingo, no nos levantamos ni ahí, ni por casualidad, como decimos acá en Argentina, porque nada, porque no tenemos ganas, estamos con el ánimo caído. Eso muchas veces nosotros lo llamamos en Argentina como bajón, ¿no? Nos agarró el bajón, pulgar para abajo, no tengo ganas de nada, estoy depre, decimos también. Y bueno, y eso es algo normal que nos pasa y es esperable, ¿no? En general, en todas las personas. Sentimos que tenemos un día malo y que nos sentimos desanimados. Seguramente lo has escuchado en la clínica, Mari. Sí, seguramente, pero hay distintos grados de desánimo, como decís muy bien. Un día de bajón, un día en que nos permitimos a veces porque no tenemos ganas y a veces nuestro cuerpo está cansado y necesita esa reposición, digamos, durante un día de no hacer nada, no tener planes. Eh, Hay muchas maneras de desanimarse, o sea, muchas causas del desánimo. También está el estrés, que es cuando decimos hemos hecho tanto que estamos agotados y realmente hay una razón. Por eso no es tan fácil diagnosticar a veces una depresión, ¿no? Porque tenemos que ir poco a poco viendo si obedece a causas de un bajón momentáneo, un cansancio, o si realmente es una depresión estacional, como también existe por el invierno y demás, en algunos países se da más que en otros. Y todos somos, yo creo, eh, todos tenemos esta posibilidad de tener estados de ánimos diferentes y también pasar por alguna leve depresión, pero creo que la depresión mayor es una cosa mucho más seria, ¿no? Sí,
Sí, es así, es así. Y estaba pensando cuando hablabas de que muchas veces hasta en los niños podemos ver esto, ¿no? Que tienen un día de desánimo, que no tengo ganas de hacer nada y no sé qué hacer. No solamente nos pasa a los adultos, a los adolescentes, eh, esto se ha intensificado mucho en la pandemia, muchísimos casos Exactamente. de desánimo, de depresión, y hasta en los niños, por eso insisto que siempre hay que estar atentos, ¿no? Si hay que hacer una consulta por un niño o no, porque bueno, justamente en este tanto tiempo de estar encerrados, bueno, los niños se han desanimado mucho, mucho aburrimiento, mucha tristeza, al no saber qué hacer, bueno, son señales de alarma para tener en cuenta, ¿no? Sí, sí. Sí, y Silvia, creo también que hay mucha gente que tiene este desánimo por causa de la incertidumbre laboral, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Después de este paso por la restricción, el encierro, mucha gente tiene incertidumbre con respecto a lo laboral y por supuesto también hay problemas de pérdidas, así que es lógico que haya desánimo, pero bueno. eh, Diríamos que una cosa es estar desanimados o tener un duelo y otro es tener depresión. Así que creo que es muy, digo porque a lo mejor en la audiencia hay gente que piensa que tiene depresión porque está desanimada, pero hay una causa real. Perdió el trabajo, perdió un ser querido y entonces no podemos pensar que todo es depresión, pero sí que hay momentos de desánimo que se parecen mucho y que tienen síntomas de depresión. Totalmente, totalmente. Bueno, y el otro tipo de depresión que queremos compartir con ustedes es justamente la depresión psicológica, que tiene una causa, como dijo Mari. Bueno, puede ser por un trauma, puede ser por una pérdida, por un duelo no resuelto, por varias cuestiones. Muchas veces estamos por atravesar una intervención quirúrgica muy importante, y las secuelas son justamente depresivas, porque bueno, cuesta mucho recuperarse. Se me viene a la mente un cáncer de mama, donde hay amputación de alguna mama. Todo eso hace que nosotros tengamos una depresión psicológica, ¿no? Que tiene su causa, un trauma, como dijo Mari, una pérdida de trabajo, una mudanza, la pérdida de un ser querido. Son todas pérdidas que hacen a que, bueno, que uno realmente entre en una depresión y tenga que hacer una consulta, ¿no? Porque si bien hay una causa, bueno, hay un proceso que se tiene que dar, una elaboración para que esto tenga un proceso, un final feliz, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero también muchas veces hay depresiones por falta de perdón, porque me hirieron injustamente, y ese odio que le tengo a otra persona vuelve a sí mismo, a nosotros mismos, y nos hace sentir en este estado, ¿no? Un estado depresivo, de desánimo profundo. Entonces son todas cuestiones que tenemos que analizar en esta situación para ver de dónde viene ese desánimo, ese por qué, ¿no? Y poder analizarlo. ¿Querés agregar algo, Mari? Eh, es muy interesante lo que decís porque casi siempre detrás de una depresión hay también un gran enojo, no siempre, pero hay casos en los que hay un gran enojo no resuelto. Y ese enojo que se guardó dio paso a este estado depresivo que fue avanzando. Y qué importante es, como decías, el perdón, porque cuando perdonamos nos liberamos nosotros, pero es difícil que la persona sola lo entienda, quizá por eso es que, como decís, siempre necesita ayuda y siempre está esta posibilidad de que podamos escuchar principalmente al depresivo, no a la persona que tiene depresión, una depresión psicológica, escucharla y a partir de la escucha poder encontrar o que ella misma encuentre dónde está quizá ese enojo, como decimos, con una persona o con alguien que aún ya no está, porque puede ser que la persona ya no está en este mundo, pero el enojo sigue. Y por eso el perdón es liberador para la propia persona. Aunque el otro no se entere, diríamos, la persona se libera y a veces se sana de la depresión. Wow, qué interesante eso que decís. Tal vez la persona ya no está, ¿no? Ya falleció, ya partió, y yo estoy enojada, y eso me deprime muchísimo, porque nada, me dejó, porque me dejó con un montón de deudas tal vez,
porque, bueno, me dejó con cuestiones sin resolver y yo estoy enojada con esa persona, tengo falta de perdón. Y ese odio que tengo, bueno, vuelve a mí mismo. Y qué importante, de vuelta recalco lo que dijo María, ese poder liberador que tiene el perdón, ¿no? Ese perdonar, esa libertad es para mí. Para sentirme libre, sin esa carga, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta y seguimos persistiendo en esta situación hasta que alguien nos lo hace ver. Por eso, cuán importante es la consulta psicológica. Y por último, quiero mencionar la depresión endógena, que sería esta depresión mayor, que lleva mucho tiempo en nosotros, como en el caso de María José. Era una depresión, perdón, que llevaba 20 años. Impresionante. Y algunas características de esta depresión, podemos decir que es un desánimo que tomó muchas partes de nuestra vida. Un desgano, desánimo que ya cuando vemos que nuestra vida cotidiana, nuestras actividades de la vida cotidiana se ven tomadas, afectadas por esta depresión, por este estado de ánimo, es porque estamos ante una situación difícil, una situación grave, que hay, por supuesto, que hay que consultar urgentemente. Y algunas características que podríamos agregar, ¿no?, a este tipo de depresión. Por ejemplo, la disminución del interés y el placer. No tenemos el placer de hacer nada, no sentimos placer, no sentimos deseo de absolutamente nada. Muchas veces tenemos insomnio, nos sentimos lentos, como que hay un retraso psicomotor, bueno, triste, vacío, sin esperanza, con culpa, nos sentimos culpables de un montón de cosas, ¿no? Inutilidad, dificultades cognitivas como la capacidad de concentrarse. Muchísima gente con depresión tiene dificultades cognitivas, no puedo prestar atención, no puedo concentrarme, no puedo tomar decisiones. A ver, Mari, ¿querés agregar algo? Es que a veces lo más común es pensar que hay algo, que no tengo capacidad, que perdí la memoria, pensar que es un rollo, ¿no?, cognitivo. Y en realidad no es así. Sí, porque está afectada esta capacidad, pero es por causa de la depresión, que afecta el estado de ánimo, como decías, y también la capacidad intelectual, porque la persona está tan pendiente o diríamos tan obnubilada en todo esto que le pasa, como decías, no tiene ganas de emprender nada, no tiene ánimo, no encuentra placer en lo que antes le gustaba, y también descuida, de paso también descuida la alimentación, o deja de comer, o tiene atracones, no duerme mal. Todos estos trastornos hacen a este cuadro, que como decimos es un cuadro clínico muy importante, porque no se sale dándole ánimos a la persona, sino consultando al médico y manteniendo una terapia, porque es una enfermedad, como se dice, no es un simple bajón, y hay que trabajar con la medicación y con el psicólogo para que la persona esté siendo sostenida a fin de que no abandone su tratamiento farmacológico tampoco, porque son como dos pilares. Y también el entorno familiar es de gran ayuda y, como vos decías antes, la fe en Dios. Yo me acordaba mientras vos contabas esto de David, el rey David, que en un momento escribe diciendo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, me envejecí, entré en depresión, porque verdaderamente él entró en depresión. Y ahí, buscando después, se ve, leyendo su vida, que había una culpa, había algo que él no había hecho bien, y se cayó, guardó eso en su corazón, y mientras cayó, estuvo callado, mientras no habló, se envejecieron sus huesos. Y después recapacita y sale y cuenta la otra parte, la parte buena de la historia, que creo que es la historia de toda persona que pasó por la depresión y pudo dejarla, ¿no? Decir, bueno, yo estuve allá y mientras estuve en ese cuadro tan sombrío, realmente me estaba muriendo, porque también el depresivo piensa mucho en la muerte, y esto es una alarma que debemos tener en cuenta, el suicidio, ¿no? No sé si hablamos de eso, Silvia, pero completalo vos. Sí, sí, hay pensamientos de muerte recurrentes.
Y hay una alta tasa de suicidio, de suicidio en personas depresivas. Es un tema muy serio, no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Por eso hay que estar atentos, los profesionales de la salud mental, cuando reciben este tipo de pacientes, estar atentos, ¿no? A que si hay indicios de este tipo de pensamientos, de plan suicida, es muy importante poder detectarlo a tiempo. También estaba pensando un poquito más con lo que habías dicho de la falta de concentración que dijimos entre las dos. He tenido pacientes con depresión. No, he recibido, mejor dicho, pacientes con trastornos cognitivos, con problemas cognitivos, ¿no? De atención y concentración, y lo que tenía solapado era una depresión profunda. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Que tiene que ver con la consulta y poder ir un poquito más allá, como decía María, ir más profundamente para encontrar la raíz de los problemas. Si bien lo que se veía exteriormente era que le costaba memorizar, no podía leer, no podía concentrarse, no podía tomar decisiones esta persona, y no era realmente una persona tan mayor, sino una persona de 60 y pico de años. No era tan grande, era joven, era muy joven todavía. Bueno, estos trastornos, este deterioro cognitivo que tenía, era a raíz de justamente un proceso depresivo profundo que venía trayendo de años. Por eso, atención a esto también. Por supuesto, y atención al tema del suicidio también. Por supuesto que esto tiene también 3 grados de gravedad: leve, moderado y grave, y todos los casos que hemos nombrado, siempre hay que hacer una consulta al profesional de la salud mental. Y cuán importante es el tratamiento combinado, ¿no? Como el psiquiatra y el psicólogo, para, como dijo María, poder trabajar mejor, para que el paciente pueda trabajar ya de otra forma, ¿no? Son herramientas indispensables que tenemos en la clínica. Mari dijo un versículo hermoso de David, que es hermosísimo. Yo quiero agregar uno más, que está en Lucas, cuando dice: el Señor vino para libertar a los cautivos y oprimidos y sanar a los quebrantados de corazón. Por supuesto, Dios está ahí para sanarnos, para libertarnos, para sacarnos de esa esclavitud que nosotros tenemos de la depresión. Y es una herramienta, es un recurso, mejor dicho, inmenso que tenemos, ¿no? Como cristianos, de poder tomar de la palabra de Dios y pedir ayuda a Dios también, ¿no? Y qué ni hablar de las dos cosas a la vez, ¿no? De la psicología cristiana, apuntar a un profesional cristiano para tratar estos temas, ¿no? Que nos ayuda muchísimo más. Es un plus, que la verdad que es muy, muy potente. Y quiero agregar también un versículo más, después si Mari querés agregar otro más, es el Salmo 3:3, que habla que donde el Señor nos levanta la cabeza, dice: mas tu Señor eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, me sostiene, me levanta. ¿Cuánto necesitamos en estos momentos de dificultad que nos levanten, porque realmente nos sentimos abatidos en estas circunstancias? Y el último, Salmos 40, dice: al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, y asentó mis pies sobre la roca. ¡Wow! ¿No? ¿No nos sentimos cuando estamos deprimidos como que estamos dentro de un hoyo lleno de barro y que no podemos salir, y que damos manotazos y no podemos salir, ¿no? Como que sentimos que el agua nos está colmando y no podemos más. Bueno, el Señor es la salida. El Señor Jesús es la salida. ¿Querés agregar algo más, Mari? Estaba pensando en Jesús cuando le pide a los discípulos que lo acompañen a orar porque su alma estaba tan triste. Les dice: mi alma está triste hasta la muerte, acompáñenme por favor para orar a Dios. Y realmente él tenía un motivo de tristeza. Es acá donde decimos, bueno, no era depresión, pero muchas veces las personas podemos pasar por un momento de tristeza, y ahí también la oración es nuestra salvación, porque ponemos toda esa carga, esa niebla que tenemos en el alma delante de Jesús, y le decimos: Señor, yo no puedo con esto, acá está. Bueno, él le pedía a sus compañeros
sus discípulos, que lo acompañaron en ese momento tan difícil donde estaba triste porque iba a pasar por la situación de la cruz. Pero también Él es el ejemplo que nos deja para decir, si yo, que soy el Señor, estuve pidiéndole al Padre fortaleza, ¿por qué no le podemos pedir nosotros? Tanto si estamos tristes, pasando una situación de duelo, de tristeza, como si hemos entrado en un estado depresivo. Creo que siempre la oración es la salida, es realmente el cable a tierra y lo único que tenemos para aferrarnos en esos momentos difíciles. Amén, amén. Bueno, hasta aquí les quiero recomendar el libro Divino Diván de la doctora Ana Kelesian, que es donde sacamos la historia de hoy. A ver si se ve ahí, mejor, sí, donde sacamos la historia de hoy. Recuerden que lo pueden comprar por Amazon, pueden conectarse con nosotros a través de Facebook, de Psicología Cristiana, y este libro, bueno, a través de Amazon lo pueden comprar. Ella es la autora de esta historia y de muchas historias de diván, muchas historias de consultorio. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, María, por acompañarme. Un placer tenerte. Y bueno, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Un gusto estar con todos ustedes. Dios los bendiga.